Aquí comienza Noticias RCN. Bienvenidos. Óigame, Mónica, esto sí que es una sorpresa. En la madrugada fue capturado en Venezuela Alex Saab, señalado testaferro de Nicolás Maduro. Habría sido trasladado a una sede del SEBIN. Recordar, José, que Saab había sido extraditado a Estados Unidos en el 2021 y el expresidente Joe Biden, 2 años después, le otorgó un indulto a cambio de la salida de 10 presos políticos y supuestamente de elecciones libres en Venezuela. Iván Cepeda no podrá participar en la consulta el próximo 8 de marzo. Así lo decidió el Consejo Nacional Electoral. Además, revocó la lista a la Cámara de Bogotá del Pacto Histórico al considerar que no cumplieron con los acuerdos de voluntades. Tendrían que recomponerla. ¿Qué va a pasar con la consulta de la izquierda? Atentos, que en minutos responde Roy Barreras en A lo que vinimos electoral. Estamos con la gente en Córdoba, llegamos hasta el municipio de Montelíbano, donde por lo menos se han reportado más de 3.000 damnificados. Sin embargo, la comunidad se ha unido para ayudarse entre ellos. En minutos, reporte en vivo. 2 reuniones privadas con congresistas estadounidenses y su última intervención como jefe de Estado ante la OEA fueron parte de la agenda del presidente Gustavo Petro aquí en Washington en su tercer día de visita. En minutos también les contamos de nuestra entrevista al embajador de Colombia en Estados Unidos. Hoy en el termómetro político, datos inéditos en la custodia y resguardo de alias Pipe Tuluá. Además, sin Cepeda se desbarata la consulta de izquierda. Les tengo los datos al final de la emisión. Nuestros presentadores ya están listos. Estamos en todas las regiones. Esto es Noticias RCN de las 7 de la noche. Mónica, hace nada estaba sacando pecho a Alex Saab en sus redes diciendo que era inocente, metiéndose en la campaña presidencial colombiana. Y ahora de repente la información es que está capturado en la Venezuela de Delcy Rodríguez. Pasan cositas, ¿no? Están pasando bastantes cosas. Pues José, se sabe que lo capturaron en la madrugada. Sabemos también que habría sido llevado a un centro de detención del Servicio Bolivariano de Inteligencia. Pero hay que recordar, José, hay que echar memoria, y ustedes también, que Estados Unidos le concedió un indulto hace 2 años con un compromiso, elecciones libres en Venezuela, cosa que finalmente nunca pasó. Otro madrugonazo en Venezuela. El turno en esta ocasión fue para el controvertido empresario barranquillero Alex Saab Morán. Torturado, aislado, calumniado. Señalado testaferro de Nicolás Maduro. A este hombre valiente. Fue detenido en un operativo conjunto entre el Servicio Bolivariano de Inteligencia y el Buró Federal de Investigaciones a las 2:30 de la mañana. La captura se registró en la urbanización Cerro Verde de Caracas. Saab está bajo custodia y, según ha trascendido, podría ser extraditado a los Estados Unidos para enfrentar nuevamente la justicia. El milagro de la justicia. 2 semanas antes, Delcy Rodríguez, quien según Washington está cooperando con la administración Trump, lo destituyó de su cargo como ministro de Industria y Producción Nacional. En la operación también detuvieron a Raúl Gorrín, director del canal venezolano Globovisión. Pero ¿quién es Alex Saab y por qué genera tanta controversia esta captura? Nuestra enviada especial Paola Andrea Toro tiene toda la información. Paola, bien contado, bien explicado, con frito, pero bien contado. Adelante. José Manuel, muy buenas noches para usted y para nuestros televidentes. Pues genera mucha controversia porque precisamente Alex Saab ha sido señalado como el testaferro de Nicolás Maduro. Recordemos que había sido detenido en Cabo Verde en 2020 y un año después fue extraditado a Estados Unidos para comparecer ante la justicia de la Unión Americana por delitos relacionados con lavado de activos y también con sobornos al interior del régimen venezolano. Posteriormente fue indultado en diciembre de 2023 bajo la administración de Joe Biden, ustedes lo señalaban bien, a cambio de la liberación de ciudadanos estadounidenses que estaban en poder de las fuerzas bolivarianas. Incluso volvió a Venezuela en 2024 y en octubre aproximadamente de ese año empezó a ser ministro de Producción Nacional, de Comercio y de Industria, cargo que desempeñó hasta mediados de enero cuando Delcy Rodríguez lo destituyó tras la captura de Nicolás Maduro.
Alex Saab es descrito como un diplomático vinculado a Venezuela desde el año 2000 por cuenta de negocios de construcción, como partícipe en los comités locales de abastecimiento y producción. Fue detenido en Cabo Verde en el año 2020 y posteriormente extraditado a los Estados Unidos, donde la justicia lo acusó de conspiración para el lavado de dinero y de ser testaferro de Nicolás Maduro. Por este caso estuvo preso en los Estados Unidos desde octubre del 2021 hasta diciembre del 2023, cuando fue liberado tras un perdón presidencial firmado por el entonces mandatario de Estados Unidos, Joe Biden. El abrazo, la alegría, las palabras que quedan para la historia. En marzo del 2024, la justicia estadounidense desestimó definitivamente todos los cargos que pesaban contra Saab. En la investigación pesaban en su contra 8 cargos, entre los que se incluye conspiración para blanquear dinero y hacer parte de una red de corrupción para generar sobrecostos en las cajas de alimentos subsidiadas por Venezuela. Semanas después de la captura de Nicolás Maduro, Saab salió de la jefatura del Ministerio de Industrias y Producción Nacional con el de Comercio Nacional. Asimismo, agradezco al compañero Alex Saab por su labor al servicio de la patria, quien asumirá nuevas responsabilidades. Ahora las autoridades de Venezuela tienen en su poder a Alex Saab y deben definir cuál será su futuro, si será extraditado a los Estados Unidos. Son las 7 de la noche, 7 minutos, hablamos de otros hechos del día, de una noticia de la que estábamos muy atentos, la decisión del Consejo Nacional Electoral. Ya dijo que Iván Cepeda no podrá participar en la consulta del próximo 8 de marzo, pero ojo, es en la consulta presidencial de la izquierda. Aunque el candidato cuestionó la decisión del CNE, dijo que se presentará directamente para la primera vuelta presidencial. Con una votación de 6 contra 4, incluyendo la participación de conjueces, la Sala Plena del Consejo Nacional Electoral revocó la inscripción del precandidato presidencial Iván Cepeda en la consulta del próximo 8 de marzo, denominada Frente por la Vida. Esta decisión, esta ponencia queda derrotada. Tras la decisión, el pacto histórico se retiró de la consulta y Cepeda se inscribirá como candidato para la primera vuelta. Yo me inscribiré en los próximos días para ir a primera vuelta y allí derrotaremos a nuestros adversarios. Por ahora, los integrantes de la consulta de izquierda son Roy Barreras, Camilo Romero y Juan Fernando Cristo. Sin embargo, hay notables diferencias entre los precandidatos y decisiones pendientes por parte de cada campaña. Lo que tenemos que hacer ahora es fortalecer nuestra consulta del Frente por la Vida con nuevos protagonistas, con mujeres progresistas auténticas de izquierda, con otros dirigentes de izquierda. Nos reuniremos con nuestro partido en marcha, con su dirigencia, con los delegados a la anterior asamblea del partido el viernes pasado, para tomar una determinación del paso a seguir. Afecta a todo el sector progresista. Hay que responder con contundencia, lo he dicho con claridad. Hay que reunirse lo más pronto posible. Hasta el momento también han sido revocadas las listas a la Cámara de Representantes del Pacto Histórico en Bogotá y Valle del Cauca, hecho que el presidente Petro cuestionó. Hoy las mayorías que dominan el poder electoral de Colombia están impidiendo que mi fuerza puede escribir listas. Hasta el 6 de febrero hay plazo de hacer modificaciones en las consultas y las listas al Congreso de la República. 7 y 9 decían que la derecha estaba fragmentada de cara a la primera vuelta. Bueno, pues esta decisión también deja en aprietos a la izquierda. ¿Qué va a pasar con esa consulta? ¿Se hace o no? Más adelante responde el candidato Roy Barreras, clave para saber qué va a pasar en esa orilla ideológica a lo que vinimos electoral con Johanna Maya. Pues por ahora, José, tenemos que hablar de la crisis humanitaria que afrontan varias regiones de nuestro país por cuenta de las lluvias. Nosotros estamos al lado de los damnificados, a quienes la fuerza del agua, los deslizamientos los dejaron sin dónde vivir. Mónica, aquí decimos no de ahora, sino desde siempre que vamos a rodear a la gente que nos necesita. Estamos con toda por los damnificados. Diana Coronado, comienzo con usted, está en Montelíbano, Córdoba. Es su tierra, Diana. Conversábamos hace unos minutos y usted me decía que por supuesto duele ver las calles de su municipio inundadas y tanta gente necesitando ayudas. Mientras llegan, es la misma gente la que apoya a sus vecinos. Diana, con toda por los damnificados. Ay, José, duele y duele en el corazón ver cómo los ciudadanos del pueblo donde uno creció, Montelíbano, Córdoba, está bajo el agua. El recorrido que hicimos esta tarde fue doloroso y es que son más de 3.000 ciudadanos y más de 12 barrios en todo un municipio del departamento que está afectado. En este momento lo que están haciendo es una olla comunitaria, vea. Aquí están tratando de preparar una colada porque es que a ellos les ha tocado dormir en la intemperie, fuera, en las carreteras, incluso en los andenes
andenes y quiero mostrarle cuál es la situación aquí, no muy lejos. Este es el barrio San Luis, esa calle que de pronto Eudes nos puede mostrar al fondo, conecta a otro barrio que es el barrio La Lucha. Y es que usted lo puede ver sin necesidad de exagerar. Afuera están los enseres, están los electrodomésticos, las personas están allí sentadas y en esas sillas donde usted los está viendo han permanecido durante 3 noches. El problema es que el caudal del río San Jorge sigue aumentando y se prevén fuertes lluvias en las próximas horas. Dios permita que no suceda. Y es la situación, vea, aquí están varias de las señoras que tienen su casa allá al fondo. Como le acabo de decir, dejaron marranos, pollos, perros incluso que tuvieron que dejar en esas casas. Vea, José, como le decía, Mónica, televidentes, recorrimos otros de los barrios y lo que encontramos es lamentable. El desbordamiento del río San Jorge inundó las casas de más de 11 barrios en el municipio de Montelíbano, en Córdoba. En el barrio La Pesquera de Montelíbano no se puede decir que se camina en las calles, se dice que se navegan las calles, y es que 60 familias están bajo el agua. Damnificados como la señora María Catalina, solo les queda vigilar desde una canoa su hogar porque los enseres se dañaron en su totalidad. Nadando, todo eso está nadando, cama, escaparate, todo eso está nadando. Con la esperanza de que el agua haya bajado, cada hora ingresa a su casa para volver a ver que todo sigue ahí. Ay, sí, se me dañó el escaparate, mire. Y unos metros más adelante se encuentra la casa de Oscar. A él, el agua le llega al pecho. Vivo con 2 niños, un niño de 4 años y una niña de 7 años y mi esposa. Está allá en la calle, allá donde están todos albergados allá en la calle. Mientras tanto, y alrededor de las inundaciones, los pobladores duermen en sillas para cuidar sus hogares y esperar las comidas de las ollas comunitarias que han adelantado los mismos montelibaneses. Lo que más necesitamos son colchonetas donde dormir porque tenemos niños pequeños. El alcalde del pueblo solo pide ayuda del gobierno nacional. Porque hay gente muy pobre que no tiene ni siquiera con qué comprar una colchoneta. Hemos hecho lo posible. Al momento se registran 3.000 personas damnificadas entre el casco urbano y las zonas rurales del municipio de Montelíbano, en Córdoba. Vea, el agua aquí en el barrio San Luis puede llegar hasta el techo por allá en el fondo. No podemos ingresar incluso por nuestra propia seguridad porque se dice que hay culebras en este sector. Pero esta emergencia no solamente se vive en este municipio, también en la capital, en Montería. Allá es el río Sinú el que tiene en emergencia a más de 27.000 ciudadanos. Nuestro compañero Oscar Sánchez recorrió 4 barrios y en este momento se encuentra en un albergue. Oscar, adelante. Hola Diana, televidentes, muy buenas noches. Ya llegué aquí al centro de acopio de la alcaldía de Montería. Quiero que ustedes observen por unos segundos el entusiasmo con el que muchos monterianos están llegando. Ha sido así todo el día, a entregar ayudas, a entregar alimentos no perecederos, kit de aseo y otros elementos para ayudarle a los damnificados. Y es emocionante ver que se ha despertado esta solidaridad en medio de la emergencia y se intensifica a medida que se conocen historias de los damnificados. Historias como estas. Está lleno de agua mi rancho. Se pegó la cama, el escaparate donde la ropa, los choclos de cocina quedaron allá, se me fueron una parte al río. Perdimos cosas de la tiendecita porque tenía una tiendecita. Parte de los chocos, ropa. No me llegó el agua todavía hasta arriba del piso, sino lo tengo ahí en toda la puerta. Pero ya el río está creciendo más. Recordemos que según los más recientes cálculos extraoficiales se habla ya de 20.000 familias damnificadas en el departamento de Córdoba. Hay emergencias ya reportadas desde 22 municipios y en 7 municipios se habla incluso de comunidades aisladas. Es por ahora toda la información desde Montería con Oscar Sánchez Oviedo, Noticias RCN. Mónica, usted tiene más para contar. Pues Oscar, Diana, ahí estamos en Córdoba. Vamos a seguir allí al lado de las personas que necesitan de nuestra ayuda. Vamos a seguir amplificando lo que está pasando, pero nos vamos también a Santa Marta, porque allí fueron 21 barrios afectados por diferentes avalanchas. Allí está Bernardo Sanabria. Usted tiene los detalles, Bernardo. Hola, ¿qué tal, Mónica, José? Un placer saludarlos a ustedes. Muy buenas noches, 7 de la noche, 15 minutos. Estamos aquí, don Jorge Fil, mostremos. Este es el Coliseo de Gaira, aquí en este sector dedicado al deporte. Hoy se hace un funeral colectivo
entre Zulma, también se encuentra presente allí Ricardo. El señor Evelio hasta el momento no ha llegado, llegará en la noche aquí precisamente para que sus seres queridos, sus amigos le den el último adiós. En este momento doloroso son decenas las familias que lo perdieron todo. A medida que pasan las horas y el sol vuelve a ser protagonista del cielo samario, los habitantes de 21 barrios regresan a observar lo que le dejó las corrientes súbitas y las avalanchas. Fueron 34 casas que quedaron destruidas y 50 viviendas más inhabitables. Estamos priorizando 21 barrios en el distrito, donde en simultánea hay intervención interinstitucional desde la sala de crisis, desde el puesto de mando unificado, maquinaria amarilla despejando lodo. La comunidad de Vistalmar o Sarabanda comienzan a limpiar sus casas para regresar. Sin embargo, los pocos enseres que tenían hacen parte de las montañas de escombros que dejó la avalancha. Todos los enseres electrónicos, las neveras, el sonido, la mercancía de la bodega, toda se dañó. De acá adelante no me dañó mucho, solo la parte de abajo. Tanto personal de la policía comunitaria como funcionarios de la alcaldía trabajan para despejar todos los desechos sólidos y las gigantescas piedras que bloquean algunas vías terciarias de estos barrios de la ciudad. Muchachos, a ustedes gracias. Vamos a seguir pendientes de lo que va pasando con el invierno, pero particularmente con la restauración de la normalidad. Ahí tenemos que apoyar, tenemos un reto enorme y lo haremos. 7:17, continúa la agenda del presidente Gustavo Petro en Washington, D.C. Ha tenido varias reuniones privadas con congresistas y también asistió a la Organización de Estados Americanos. Volvemos con nuestra editora internacional, Paola Toro, en el lugar de la noticia. Paola. Entre esas reuniones privadas que sostuvo, hubo una con el senador republicano Rand Paul, que fue el que intermedió, el que medió para poder lograr esa llamada entre Gustavo Petro y también Donald Trump, que dio lugar luego a esa reunión de ayer en la Casa Blanca. Y en la OEA criticó este organismo, señaló que si no hay una actualización de este funcionamiento como entidad, pues de pronto se puede quedar en el pasado. Lo mismo habló de Naciones Unidas. Dos reuniones privadas con congresistas estadounidenses fueron parte de la agenda del presidente Gustavo Petro en este tercer día de visita en Washington, D.C. Allí señaló que el narcotráfico está dirigiéndose al sur de nuestro país, en la frontera con Ecuador. El narcotráfico colombiano va al sur, va por los puertos de Ecuador y hay unos capos ahí. Yo le entregué ese listado al presidente. No viven en Colombia. La segunda línea vive en Colombia con armas. A propósito de la lucha contra las drogas, el embajador Daniel García Peña dijo que tras la reunión con Donald Trump, los equipos técnicos de Colombia y Estados Unidos sostendrán reuniones para establecer una hoja de ruta en esta materia. Pero ya estamos ahí coordinando para que empecemos rápidamente a aterrizar, que además nosotros como embajada lo que somos puentes. El diplomático señaló además que Colombia puede tener un papel en la recuperación de la red eléctrica de Venezuela a través de Ecopetrol. Pues el senador Bernie Moreno, quien ayer estuvo presente en la Casa Blanca, se refirió a las elecciones en Colombia y dijo que deben ser libres, transparentes y que no haya ningún tipo de presión. Mónica, seguiremos muy atentos a lo que ocurra aquí en Washington, D.C. con la agenda del presidente Gustavo Petro. Feliz noche. Feliz noche, Paola. Gracias. Estamos atentos entonces a lo que pase allí. Nosotros regresamos con noticias del país. Y les hablamos ahora de un bombardeo de las fuerzas militares contra el ELN en el Catatumbo. El ministro de Defensa confirmó que esta madrugada se lanzó una ofensiva contra este grupo ilegal y el Frente 33 de las disidencias de las FARC. La operación se desplegó en el Tarra y Tibú. Hasta ahora se confirma que 7 delincuentes fueron dados de baja. También tenemos información de importante material incautado, inclusive algunos drones que estaban utilizando estos criminales. Estamos en este momento en la fase de consolidación y hace parte de las acciones determinantes que hacemos. Este es el bombardeo número 14 que se hace durante este gobierno y el primero que se hace contra el cartel del ELN. 7:20. Antes de la pausa, atentos todos, porque mañana será día sin carro y moto en Bogotá. La medida arranca a partir de las 5 de la mañana hasta las 9 de la noche. Ojo, porque sí podrán circular vehículos eléctricos. Les contamos más.
Gracias por continuar con nosotros. De cara a las elecciones del próximo 8 de marzo, se inscribió la gran consulta por Colombia para elegir un candidato de la derecha a la presidencia. Los 9 candidatos que la integran llegaron a la registraduría, donde hicieron un llamado a la unidad. Pero miren ustedes, también se oficializó una nueva consulta interpartidista liderada por la exalcaldesa de Bogotá, Claudia López, y Leonardo Huertas. Aunque Maurice Armitage ya dijo que no participa de esta coalición y por el contrario va a primera vuelta, no se descarta que Sergio Fajardo llegue a integrar esta consulta. Ya veremos. Ya pasó con la Secretaría de la... Mi querida Mónica, ya les habíamos anticipado que hablaríamos sobre la consulta de la izquierda. ¿Se hace o no se hace? Pues Joana Maya voló desde La Guajira, donde ustedes la vieron en nuestras anteriores emisiones, hablando con la gente, hasta Bogotá para preguntarle a un candidato clave qué opina. Ya sé de quién me habla, Mónica, de Roy Barreras. Así arrancamos a lo que vinimos en esta versión electoral. Llegamos de La Guajira a Bogotá, estamos en pleno centro de la capital. En a lo que vinimos electoral, todos los candidatos tienen voz. Aquí escuchamos sus propuestas y hoy hablamos con Roy Barreras del Frente por la Vida. A lo que vinimos, Roy. A lo que vinimos, Johanna. Bueno, arranquemos de una vez. Sin Iván Cepeda en el ruedo electoral para el 8 de marzo, bueno, ¿habrá consulta? ¿Cómo queda el Frente por la Vida? Claro que tiene que haber consulta. Ni que se sueñe la derecha y la extrema derecha que le vamos a dejar libre el campo vacío el domingo 8 de marzo para que el único tarjetón que encuentren los colombianos sea el tarjetón uribista. Por supuesto que el pueblo progresista, que es mayoría, el que quiere el cambio, el que quiere defender el trabajo que ha hecho el presidente Petro, tienen que tener alternativa para votar el domingo 8 de marzo. Habrá consulta progresista el 8 de marzo. No los vamos a dejar ganar por W. Bueno, pero en ese caso, vámonos al 31 de mayo, es decir, a la primera vuelta. Iván Cepeda, y si usted gana o el que gane la consulta, no, serían yo la gano, dos, no tenga ninguna duda, yo la gano. ¿Dos candidatos por la izquierda? También le quiero decir al Vamos caminando colombiano, por aquí por las calles de Bogotá. Le quiero decir a las izquierdas, que son varias, que las conozco, que las respeto, que las quiero, que con ellos construimos el pacto. Yo soy fundador del pacto. Con ellos hicimos posible el triunfo. Pero el pacto acaba de decir que se va 100% con Iván Cepeda. Pero es absolutamente natural que defiendan su candidato legítimo que ganó en la consulta. Yo estaba esperando que pudiéramos hacer una competencia fraterna con él, pero si él no puede, por decisión externa del Consejo Electoral, no voy a dejar huérfano ni al pacto, ni al Frente Amplio, ni al progresismo colombiano. Habrá consulta progresista, pero su pregunta es la más importante. No tengan ninguna duda, señores de la derecha, que no nos vamos a dividir. Nos vamos a unir el 9 de marzo, después de que los derrotemos en la consulta y elijamos 35 senadores, nosotros nos vamos a poner de acuerdo con Iván, con todos, y vamos a llegar unidos, óigame bien, juntos, unidos a la primera vuelta. Yo dije esto hace un año. Pero cuando usted dice el unidos... presidente será un presidente de centro izquierda progresista. Nos vamos a unir y llegaremos juntos a la primera vuelta, no lo duden. La norma no dice, el que gane la consulta sí o sí tiene que ir a la primera vuelta. Pues se hace un acuerdo político. Pero ¿no sería irse como bordear las normas? No hay que bordear las normas, tienen unas consecuencias, pero ese no será lo que impida que nos unamos. Siempre hay posibilidades. ¿Le suena ser el candidato vicepresidencial de Iván? No, a mí me encantaría que Iván fuera mi candidato vicepresidencial. No, y al contrario. Depende de lo que decían los colombianos en las urnas. Es que yo no he tenido la oportunidad de contarme, me voy a contar y voy a sacar el domingo 8 de marzo, le doy la cifra, 4 millones de votos. Bueno, ahora, Vendrell, que ya llegó a su equipo, que ya está de asesor, el catalán, dice que usted es el candidato del presidente Petro. ¿Usted es el candidato del presidente Petro, Roy? No, yo no creo. El presidente Petro me ha dicho a mí personalmente, y yo creo en su palabra, que él es neutral, que él entre el universo progresista no tiene candidato. Él tiene a Roy, tiene a Iván, tiene a Romero, si todavía es candidato para este momento. Es decir, él tiene opciones. Bueno, Roy,
si la gran consulta por Colombia es la consulta de la derecha y de la centro derecha, que está integrada por 9 precandidatos. Que va a ganar Paloma. Ustedes son la consulta... De la centroizquierda. De la centroizquierda. Entonces, Fajardo, Claudia López, Armitage, ¿quién viene siendo? No sé, digamos que es, no sé, la consulta del limbo o la consulta no sé qué será. Yo creo que es una consulta de centro. Yo creo que el profesor Fajardo es un hombre decente. Yo creo que Claudia es una mujer académica formada, pelea con todo el mundo, pero es una mujer académica. Tengo especial cariño por el alcalde Armitage. Pues Roy, a lo que vinimos. Gracias por esta entrevista. Muchas gracias a ustedes, Johanna. Feliz día. 7:47 de la noche hablamos de otros hechos del día. Muchos cuestionamientos genera la petición de la Superintendencia de Industria y Comercio a las empresas relacionadas con información con la que fijan los precios y márgenes de ganancia de sus productos en el mercado. Pues Fenalco rechaza y califica como una intromisión del gobierno en la fijación de precios. Algunas empresas del país están recibiendo este requerimiento de la Superintendencia de Industria y Comercio, en la que se solicita que se informe cómo se fijan los precios y los descuentos de los productos. Estamos reforzando todos nuestros mecanismos de verificación para control de monitoreo, para verificar que en la actualidad no haya una desproporción, especulación o una determinación ilegal de los precios. Para los gremios, este requerimiento es intromisión del gobierno en las empresas. Tratar de detener los efectos inflacionarios del desbordado incremento del salario mínimo a punta de intervenir a las empresas es algo absolutamente equivocado y que ya dejó secuelas graves en otros países, como el caso de la Venezuela chavista. Así comenzó la limitación del mercado en Venezuela, y ya sabemos cómo Venezuela terminó destruyendo todo el libre mercado. Son varios los principios que se están violando con estas solicitudes de información. Los empresarios advierten que esto va en contra de la libertad de empresa. Seguiremos pendientes de ese tema crucial. 7:49. Uno de los eventos más importantes en la región, el Foro Económico de CAF, terminó con total éxito. Allá estuvimos y este es un buen resumen de todo lo que se vivió. Les digo, la sacaron del estadio. Terminó el Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe. El evento fue organizado por CAF y fue un éxito. Logró reunir a más de 2.500 personas en Panamá y todos hablaron de un tema clave, el futuro de la región. Por el evento pasaron 8 jefes de Estado y cientos de analistas, académicos, empresarios e incluso premios Nobel de Economía. El deterioro en las instituciones. Lo que yo veo es muchas políticas erróneas, veo muchas de las mismas problemáticas de las que Colombia ha venido sufriendo, que es que el gobierno no tiene concepto de implementación, entonces la derecha no tiene concepto de implementación, la izquierda no tiene concepto de implementación. Y expertos de todas las áreas de la economía y en general del orden mundial. En estos días, mientras tú y yo estamos conversando aquí en Panamá, hay de nuevo rumores de guerra, hay de nuevo palabras, declaraciones que indican que el uso de la fuerza está todavía sobre la mesa. Noticias RCN, la FM, NTN 24 y el diario La República fueron los medios aliados de este importantísimo evento. Hola, bienvenidos al termómetro. Le medimos la temperatura al ambiente político y se la regulamos al poder. Arrancamos con una pregunta nuestra y un malestar en medio de las entidades de seguridad del Estado. En medio de los operativos de extradición de alias Pipe Tuluá, el gobierno y la policía revelaron que el jefe de la banda La Inmaculada intentó fugarse. Lo raro en todo esto es que el IMPEC nunca supo nada de ese supuesto plan de fuga. Una alta fuente de esa institución nos lo confirmó. Sin embargo, se enteraron con el trino del presidente, quien incluso dijo que Pipe Tuluá intentó sobornar funcionarios. Por eso mismo insistimos, porque el IMPEC nunca supo de ese plan de fuga. Vamos con otro dato judicial, político y diplomático quizá.
Uno de los abogados de Laura Sarabia, sí, la recién posesionada embajadora de Colombia en Londres, es José Fernando Reyes, el expresidente de la Corte Constitucional. Una defensa de muchos quilates, pero acá lo que queremos sacar a relucir es la jurisprudencia del doctor Reyes, porque atentos, el que hoy defiende a Sarabia fue uno de los más duros en las sentencias contra el gobierno y el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo por la crisis de la salud. Incluso todavía recordamos la famosa frase en una intervención cuando dijo, comillas, ¿qué harían los ciudadanos si supieran que su familiar no murió solo por causas médicas? Cierro comillas. Y allí señalaba la responsabilidad del Estado y la negligencia del ministerio. Sí, señores, ese Reyes hoy defiende a la embajadora ante el rey. Ahora sí, los datos políticos, porque la pregunta que queda y que puede rebarajar todo el panorama en las próximas elecciones es, ¿y sin Cepeda en el tarjetón hay o no consulta de la izquierda? Pues tenemos que decir que después de consultar muchas fuentes, lo más seguro es que esa consulta se desbarate en las próximas horas. Camilo Romero es del Pacto Histórico y sin Cepeda no iría a consulta porque si gana no se enfrentaría en una primera vuelta a él. El exministro Juan Fernando Cristo nos dicen que tampoco ve muy claro un tarjetón sin el senador del Pacto Histórico. Es más, otras fuentes nos dicen que llegaría a la campaña de Cepeda vía un acuerdo político. De hecho, Cristo ni siquiera se ha inscrito. Mejor dicho, a estas alturas, el único que sigue firme, pero quizá con muchas barreras en esa consulta, es Roy. El viernes a la medianoche tendremos todo el panorama claro. Y cerramos con una invitación. Mañana vuelve Candidatos en la Redacción. El primero en hablar con los periodistas de Noticias RCN será Juan Carlos Pinzón de La Gran Consulta. Así que ustedes conéctense a partir de las 11 de la mañana por todos nuestros canales digitales. Feliz noche. A pesar de la fama, de la plata y del poder, el fantasma de Jeffrey Epstein tiene asustado a más de uno. Finalizamos esta misión, pero a las 11:30 de la noche con César Piñeros, no se pierda, a propósito del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer, esta noticia, Mónica. Buena noticia, el Hospital Internacional de Colombia, Antioquia Santander, ya anunció la instalación de 20 consultorios nuevos justamente para la atención de pacientes oncológicos. Eso es importante, una gran noticia sin duda para usuarios y para los propios hospitales de la región, de mi tierrita, Santander, de todo lo que pasa. Seguimos conversando aquí en Noticias RCN. Estamos siempre acompañándolos, invitarlos también a que continúen con la programación del canal RCN. Chau. Feliz noche.